Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar tocando los asuntos espirituales del Señor y que realmente podamos estar involucrados en los negocios de nuestro Padre. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque podemos estar, Señor, en tu presencia, porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, y en esta mañana estamos contentos de poder compartir tu palabra. Señor Jesús, te pedimos que tú abras nuestros oídos en esta mañana, que tú realmente, Señor, nos siga hablando, en cuanto al deseo que hay en tu corazón. Señor Jesús, decimos que te amamos. Ata al enemigo, Señor. Quítanos de todas distracciones, que nuestra mente esté centrada en tu persona maravillosa. Señor, aún te pedimos que tú limpies la atmósfera. Señor, queremos una atmósfera limpia, donde podamos compartir y recibir lo que tú tienes en esta mañana para nosotros. Oh Señor Jesús, te pido por cada radio oyente, para que tú, Señor, toque nuestros corazones y supla todo lo que realmente hoy los radio oyentes necesitan, Señor Jesús, conforme a su necesidad. Súplete abundantemente. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso que podamos estar de nuevo aquí, ¿verdad?, para compartir la palabra de Dios. Estábamos en una serie de mensajes que son 8 bosquejos. Y ya cubrimos el bosquejo 1 con 3 mensajes y ahora estamos en el bosquejo número 2. Ya tuvimos la primera parte del bosquejo número 2 y hoy vamos a comenzar con la segunda parte. Y el tema general de este bosquejo, de este contenido de riqueza, es satisfacer la necesidad de Dios. ¿Qué te parece? ¿No es esto maravilloso de que podemos estar en esta mañana compartiendo realmente para satisfacer la necesidad de Dios y las presentes necesidades en el recobro del Señor hoy, en lo que Dios está recobrando, en lo que Dios está obrando? ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús. Oh, queridos hermanos, es maravilloso, sí, de que en esta mañana podamos estar para satisfacer los deseos del corazón de Dios. Esto me alegra el corazón de que nosotros podamos ser esas personas que cooperan, que colaboran con Dios. Es maravilloso. En Mateo podemos ver de que dice que después de que Jesús fue bautizado, dice que enseguida subió del agua. Dice, y he aquí. Dice que los cielos fueron abiertos. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿No es esto maravilloso de que hoy el Señor Jesús, podemos leer aquí, de que el Padre tenía complacencia del Hijo? Quiere decir que Él es nuestro modelo, pero nosotros somos esa multiplicación en serie, que somos los muchos Cristo aquí hoy en la tierra, como el grano aquel que cayó a la tierra y murió, pero resucitó, porque dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Así que nosotros podemos ser esa multiplicación de Cristo para llevar a cabo y el propósito de Dios y complacer al Padre. Maravilloso. Pablo dijo en Gálatas, dice, pero cuando le agradó a Dios y me apartó y reveló, dice, a su Hijo en mí. Es maravilloso de que hoy en esta mañana nosotros podamos decir que somos realmente aquellos que satisfacemos a Dios. El beneplácito de Dios se expresó claramente en la creación de la tierra. Cuando Él creó la tierra, dijo que era muy bueno, que era bueno. Y dice que el reino de Dios será establecido en la tierra, no en ningún otro planeta, no.
El reino de Dios va a ser establecido aquí en la tierra. El universo entero será llamado, dice, el cielo nuevo y la tierra nueva. Maravilloso. El reino eterno de Dios no estará en la luna, ni en Marte, ni en otro planeta. La tierra es el lugar donde reside el beneplácito de Dios, incluso para la eternidad. Maravilloso. Así que hoy nosotros estamos en la tierra y tenemos que complacer a Dios. Maravilloso. Cuando Dios vio al hombre en medio de toda su creación, cuando Él había creado todo, dice que su amor hacia el hombre le impulsó a decir que era muy bueno, era bueno en gran manera. Oh, ¿por qué? Porque supuestamente este hombre iba a complacer el deseo de su corazón. El hombre realmente es el deleite del corazón de Dios. Dios ama la tierra porque la tierra fue preparada para este hombre en quien Dios se deleita. ¿Quién es este hombre? Somos nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, necesitamos tocar el corazón de Dios. Señor, en esta mañana queremos ser aquellos que te satisfacen a ti. El ejército celestial dice que se regocijó en la encarnación, así como cuando fueron puestos los cimientos de la tierra. El ángel del Señor dice que anunció buenas nuevas de gran gozo a los pastores. En Lucas lo podemos ver. Oh, ¿qué fue lo que realmente ha agradado tanto a Dios con el advenimiento del Salvador, que es Cristo, el Señor? Dice que antes de la encarnación, la tierra era la tierra, el hombre era el hombre y Dios era Dios. Pero en ese momento, en la encarnación, dice que Dios llegó a ser uno con el hombre. Cristo era la mezcla de Dios con el hombre. Oh, que su nombre fue llamado Emmanuel. Ese nombre Emmanuel traducido quiere decir Dios con nosotros. Y eso lo podemos ver en Mateo 1:23. Señor Jesús, cuando Jesús vivió aquí en la tierra, Él era extraordinario. Él era el gran Dios mezclado con su criatura. Y Cristo empezó su ministerio público al ser bautizado, como hemos leído al principio. Y es la complacencia del Padre. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso. Vamos a leer realmente el título del primer bosquejo que nosotros compartimos. Era la necesidad que Dios tiene en la era presente. Pero estamos aquí ahora en el mensaje 2, que se titula El beneplácito de Dios. El beneplácito de Dios. Y entonces, hermano, en el mensaje que tuvimos la vez pasada, en la primera parte de este bosquejo, yo voy a compartir, como siempre antes, de solamente leer los puntos que pudimos leer la vez pasada para recordar. Y el punto era el siguiente. Dice que el beneplácito de Dios, el deseo de su corazón consiste en satisfacer la exigencia de esta era, la cual es la necesidad de Dios en esta era. Maravilloso. Dice que Dios ya no necesita. Esto es algo muy importante, tenemos que verlo. Hermanos, sobre todo los hermanos, de verdad. Dice que Dios ya no necesita gigantes espirituales en esta era. No. Oh, que va a venir el profeta tal, que va a venir el apóstol tal, que va a venir este. El deseo de Dios es que Dios desea que todos los miembros de su cuerpo funcionen. Dice que ya no necesita esos gigantes espirituales en esta era. Lo que realmente Dios en esta era necesita es la vida del cuerpo, la iglesia, el cual es la realidad
del cuerpo de Cristo, y esto es lo que alcanzará la nueva Jerusalén. En esto es lo que consiste cumplir el deseo del corazón del Señor, conforme a su palabra y con respecto a la edificación de su cuerpo. Así que, hermanos y hermanas, cada miembro tiene que funcionar en la iglesia. Sí, puede venir una persona importante, aunque en la vida de la iglesia nadie es importante porque la cabeza es Cristo y era el excelente. Nosotros somos solamente esas piezas, esas herramientas en las manos del Señor para hacer su voluntad y que Él pueda cumplir su deseo y pueda cooperar nosotros con Él. Así que es maravilloso de que cada miembro, porque puede haber uno que tiene 5 talentos y otros 5 talentos. Son dos gigantes espirituales, pero si hay 20 y cada 20 que tiene un talento se junta, son 20 talentos. Por eso necesitamos que todos los miembros funcionen para que realmente se lleve a cabo su propósito y su deseo y su intención. Los versículos 15 y 16 dice que todos los miembros del cuerpo, estoy hablando de Efesios, todos los miembros del cuerpo crece, dice, en aquel que es la cabeza y ejerce su función a partir de la cabeza. Así que, por tanto, todo el cuerpo, con todas las coyunturas que suministra y la función de cada miembro, dice que esto es lo que causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Yo no sé, pero esto es algo maravilloso. Como ministros de la era, estaba el hermano Watchman Nee y William Lee, y dice que ellos realmente, ellos llegaron a ser modelo para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos incitaban de que todos los miembros del cuerpo funcionen a fin de que nosotros podamos ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estamos siendo perfeccionados en esta era presente para llegar a ser miembros que ejercen la función del propósito de Dios. Así que es maravilloso. Los hombres muy grandes llegan a ser ese obstáculo, sí, un obstáculo para que se produzca el ministerio de la iglesia. Por eso necesitamos de hombres que perfeccionen a los santos y todos los miembros funcionen como dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es producido cuando todos los miembros que tienen un solo talento ejerce su función. Y los talentos sabemos que representan los dones espirituales. Así que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene al menos un talento. Así que, hermanos, hermanas, necesitamos levantarnos ahí como un ejército, todos funcionando, Señor Jesús. Para la obra del Señor, nosotros necesitamos el talento, el don espiritual, a fin de que podamos estar equipados como buenos esclavos para llevar a cabo la economía eterna de Dios. Y ciertamente nosotros debemos procurar de que sirvan todos, los que tienen 5 talentos, los que tienen 2 talentos, pero aún más nosotros necesitamos ver y procurar de que sirvan todos los que tienen un solo talento. Maravilloso, Señor Jesús. Cuando 5 miembros de un solo talento se juntan, dice que equivale a un miembro de 5 talentos. Si hoy en día todos los miembros de un solo talento que están en la iglesia trajeran sus talentos, no habría necesidad de tantos grandes dones entre nosotros, sino que simplemente la manifestación de cada miembro de un solo talento, todo el mundo sería conquistado.
Así que tenemos que animar a que todos los hijos de Dios se levante como un solo y nuevo hombre de verdad. Necesitamos que cada miembro sea levantado. Si realmente lo que nosotros estamos haciendo, nuestra obra, dice, no hace surgir los que tienen un solo talento, lo siento decirte, pero nuestra obra es un fracaso. Sí, es un fracaso. Son el camino propio de nuestra obra hoy día. Solo aquellos que enseñan a otros a laborar. Y estos serán los que tendrán éxito en la obra hoy día, en la edificación de la iglesia. Así que todo depende de el perfeccionamiento de la edificación y el surgimiento de los miembros de un solo talento. Así que lo que se necesita hoy en día son hombres que puedan guiar a otros a que cada miembro funcione al servir al Señor para la iglesia, y no hombres que reemplacen a otros en su servicio. Así que, hermanos y hermanos, es maravilloso este asunto. Dice que Dios está recobrando el asunto más difícil hoy en día. Sí, Dios lo está recobrando. Sí, y es el cumplimiento de Efesios 4:16. La máxima obra del deseo de Dios es el recobro del testimonio del cuerpo. Todo el cuerpo. Porque Él dice que Él mismo dio a unos apóstoles, profetas, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos de la obra del ministerio. Así que comenzamos ya en el mensaje este de la segunda parte ya del bosquejo 2. Y dice que hoy nosotros necesitamos ver que el cuerpo puede ser dañado por el mal uso de la búsqueda espiritual. Y podemos ver realmente el testimonio y la revelación de varios hermanos que realmente eran personas espirituales, pero ¿qué ocurrió? Señor Jesús, no surgió realmente lo que cuando dos personas se juntan y quieren ser muy espirituales, quieren llevar, este asunto se daña porque causa divisiones. Mira, dice aquí, dice en el siglo XX la señora Penn Lewis y Austin Patt, ellos eran personas con logros espirituales muy elevados y ellos empezaron a laborar juntos, ellos laboraban juntos, pero se dividieron y no pudieron ser espirituales siendo juntos. ¿Qué te parece? Esto muestra que el ser espiritual puede ser división, porque tenemos que ser personas también, hombres espirituales. Jesús era un hombre Dios, un Dios hombre. No solamente era Dios y era espiritual, sino que Él era hombre, Señor Jesús. Por eso nosotros necesitamos ser bien compenetrados para la edificación del cuerpo y de que todos funcionen. Dice que la señora Penn Lewis, ella conocía las experiencias subjetivas de la muerte del Señor. Y Autipa, él vio la resurrección de Cristo y la vida de la resurrección. Pero, debido a que él tenía su propio conocimiento espiritual y sentía que su conocimiento espiritual era más elevado que el de la hermana Penn Lewis, dice que se apartó y él inició su propia obra. E incluso había un sentimiento de rivalidad entre ellos. Y hoy en la vida de la iglesia no puede haber rivalidad entre los miembros, porque eso corta el fluir del Espíritu, corta el fluir de Dios. Nosotros necesitamos cooperar y laborar juntos, hermanos y hermanas. Esto es algo maravilloso si vemos esto. No tenemos que ser grandes personas espirituales, porque cuando yo pienso una cosa y tú piensas otra cosa, ¿qué ocurre?
divide y el cuerpo de Cristo se defragmenta por completo y no puede ser edificado. Así que necesitamos tocar el corazón del Señor y decir: Señor, yo quiero obrar, pero para satisfacerte a ti. Señor Jesús, estas personas que son a veces espirituales, al final llegan a ser, en vez de espiritual, superficial, porque no había ese suficiente entendimiento de la Iglesia y en cuanto a la unidad y el terreno de la Iglesia. Señor Jesús, y esto puede causar muchas divisiones. Así que, hermanos, qué bueno que podamos realmente ser, como decía un hermano, papitas pequeñas. Mira a Ananías, se menciona, ya no se mencionó más, cuando fue a imponer las manos a Pablo de Tarso, allí. Y sin embargo, Dios lo guió y lo utilizó. Qué maravilloso de que cada uno de nosotros podamos ser esas personas útiles delante del Señor. Así que, hermanos, necesitamos tener esa armonía y esa unanimidad entre nosotros. Así que ciertamente nosotros necesitamos ser personas espirituales, pero genuinos. Tenemos que ser aquellos que somos dominados, gobernados, dirigidos, movidos, regidos, controlados y guiados por nuestro espíritu mezclado. Un verdadero hombre espiritual que vive conforme al espíritu dice que haremos y hablaremos todo lo que hay en nuestro espíritu, sino que también hablaremos en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. Si nosotros, hermanos y hermanas, somos verdaderamente personas espirituales genuinos que seguimos al Cordero, seremos diligentes. ¿Para qué? Para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Maravilloso. Así que, hermanos, necesitamos que todos los miembros funcionen. Esta manera es de la manera que nosotros podemos servir y contentar el corazón de Dios. El versículo Efesios 4:3 dice: diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor Jesús, dice Primera de Corintios, dice: pero el hombre anímico, el que se deja guiar por el alma, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no la puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Primera de Corintios dice también: hermano, yo no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a hombres, dice, carnales, como a niños en Cristo, porque todavía soy carnales, pues habiendo todavía entre vosotros celos, contienda, ¿no sois carnales y andáis según lo humano? Estos son versículos en 1 de Corintios. Maravilloso. Pablo nos advierte. Ya no tenemos que ser niños. Ya no tiene que hablarnos palabras, digamos, porque somos carnales, sino que realmente nosotros tenemos un corazón presto, abierto a que el Señor nos siga hablando. Entramos aquí en el punto Romanos 2, que dice que el beneplácito de Dios, el deseo de su corazón, es lo que verdaderamente alegra a Dios. Oh, maravilloso. Es lo que alegra a Dios. Dios está contento con la creación de la tierra y su reino será establecido en la tierra. Dice aquí en Job 38:4, mira lo que dice. Dice:
¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana y daban grito de júbilo todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios en ese tiempo eran los ángeles. Maravilloso. Y aquí es cuando el Señor Jesús le enseñó también a orar a los discípulos y le dijeron: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Maravilloso. Dice: y de ello tú has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdote y reinará sobre la tierra. Dios quiere hacernos esos sacerdotes, esos vencedores, que reinemos aquí en la tierra. Señor Jesús, dice que el séptimo ángel le tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo. ¿Y dónde está hoy el Señor y su Cristo? En nosotros. Por eso, tenemos que abrir nuestros ojos y ensanchar nuestro corazón y servir y satisfacer el deseo de Dios. Y Él reinará, dice, por los siglos de los siglos. Dice Juan aquí que vio un cielo abierto y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, dice, que pasaron y el mar ya no existía. Señor Jesús. En Zacarías también dice unos versículos aquí, dice: la carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel, así declara Jehová, dice, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Aquí vemos tres cosas muy importantes: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Si te das cuenta, cuando habla de los cielos no habla de tantas galaxias que hay, tantas cosas, sino habla que dice que Él extendió los cielos y Él fundó la tierra, pero no habla de todo lo que hay en la tierra, sino que después habla la tercera parte y dice: y puso espíritu dentro del hombre. No habla de los muchos miembros del cuerpo del hombre, sino del espíritu, porque ahí es donde mora el Señor, ahí es donde Él vive y mora dentro de nosotros. Señor Jesús, Dios está contento con la creación del hombre y con respecto de cada uno de los ítems que Dios creó. Él dijo que era bueno. Señor Jesús, Él dijo que era bueno, pero en cuanto a la creación del hombre, Él dijo que era muy bueno. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la imagen de Dios y le había sido dado el dominio de Dios para la gloria de Dios y el reino de Dios. Señor Jesús, yo no sé, hermano, si tú, hermana, podrás entender este asunto, pero hay cosas muy grandes. Tenemos que orar el versículo de Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Tenemos que orar: Señor, quiero clamar a ti. Señor, no hay otro clamor y otro deseo en mi corazón. Clamar a ti, clámame y yo te responderé. Señor, te estoy clamando, respóndeme, abre mis ojos, abre mis oídos. Señor Jesús, sigue diciendo el versículo: clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré. Señor, enséñame esas cosas grandes, esas cosas ocultas que tú tienes, sácalas a la luz. Yo quiero ser uno contigo, yo quiero satisfacerte a ti, yo quiero realmente, Señor Jesús, ser uno en tu mover. Quiero ser aquel que coopera contigo, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración. Señor, queremos orar, queremos ser uno contigo. Leo unos versículos, dice, vio Dios que la luz, vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Cuando Cristo vino a nosotros estábamos en tinieblas, pero fuimos separados de la luz, fuimos separados de las tinieblas y fuimos llevados a la luz. Y dice que Dios llamó a lo seco tierra y el conjunto de las aguas llegó a ser mares. Dice, y vio Dios que era bueno. Oh, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy Cristo es la buena tierra y hoy nosotros estamos en Cristo como la buena tierra, donde
crece semilla, donde crece la vida, Señor Jesús. Oh, es maravilloso al ver esto. Dice, y produjo la tierra pasto que dan semilla, según su especie, y árboles que dan fruto con su semilla, dentro según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios está creciendo en cada uno de nosotros. Dice, y creó Dios las grandes criaturas, dice, marinas, y todo animal viviente que se mueve, con los cuales bullen las aguas según su especie, y toda ave también, dice, alada, digamos con alas, según su especie, y vio Dios que era buena. Dice que hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Pero mira, en Génesis 1:26 dijo el Señor aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo lo que se arrastra y sobre todo animal que se arrastra. Señor Jesús, escucha, y dice el 1:31, y vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí era muy bueno, y fue la tarde de una mañana el día sexto. Señor Jesús, es maravilloso. Dice que a todo aquel que es llamado por mi nombre, a quien he creado, formado, y lo he hecho por la gloria mía. Por eso tenemos que decir, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como está haciendo tu voluntad en los cielos, hazla también aquí en la tierra, y no nos deje entrar en tentación, sino, Señor Jesús, líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, voy a poner una canción ahora para que la disfrutéis y para que hacemos un paro. Qué maravilloso, Señor Jesús. Gracias que cuando fuimos creados, tú te alegraste y dijiste bueno en gran manera. Así que, hermanos y hermanas, disfruta esta canción. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4
con número, @gmail.com, evida4 con número, @gmail.com. También tenemos WhatsApp, 637 87 99 66, 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo siguiendo con todos vosotros para compartir la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y esta palabra es como una espada de 2 filos, que dice que penetra hasta dividir el alma del espíritu. Eso es lo que Dios desea del hombre, dividir el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre es alma, y el alma es los sentimientos, las emociones. Y esa era antes nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y nuestros pensamientos. Pero Dios quiere realmente que antes, como nuestra alma era nuestra persona y vivíamos conforme a nuestra alma, el propósito de Dios, el que nos ha trasladado del alma al espíritu, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Y ahora estamos en el espíritu, y hoy nuestra persona es el espíritu. Por eso Pablo, él decía, yo lo que perdono, lo perdono en la persona de Cristo. Cristo era su persona, él era su vivir y él era su todo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Cristo debe ser nuestro todo, pero tenemos que confiar en el Señor, como dice en Filipenses 2:13, que Dios es el que produce en nosotros y realiza sin tanto el qué, dice, el querer como el hacer por su beneplácito, por su buen placer. Así que el mismo Señor Jesús en el capítulo 5:30 dije, yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Hermanos y hermanas, nuestra vida, esta vida cristiana y la vida de la iglesia es según el beneplácito de Dios. La vida cristiana es una vida de felicidad. Oh Señor Jesús, muchas veces el Nuevo Testamento nos exhorta a estar contentos, nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos, eso lo dice en Filipenses 4:4. Nosotros debemos regocijarnos día tras día, y no nosotros mismos, sino en el Señor. Nosotros somos personas que continuamente estamos cantando y salmodiando al Señor en nuestros corazones y dando siempre gracias por todo nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es maravilloso. Hermano, esta mañana nosotros tenemos que decir, estamos contentos porque el propio Dios está operando en nosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Señor Jesús, maravilloso, hermanos, cuando nosotros estamos contentos, estamos manifestando el hecho de que Dios está contento en nuestro interior. Nuestro gozo interior es una indicación de que vivimos y cantamos según su beneplácito. Dios nos predestinó a nosotros, a los seres humanos, dice, para que fuésemos sus hijos. Maravilloso. Y esto es conforme a su beneplácito. Hoy día lo que Dios más le agrada es que Dios pueda tener un pueblo en la tierra que le viva a Él. Este es el deseo de su corazón. Incluso si usted es joven, Dios quiere que usted lo viva a Él delante de su familia. Señor Jesús, vivir a Dios significa ser uno con Él. Eso es lo que hace de usted un hombre de Dios. No es simplemente el hecho de representarlo. Dios lo que desea es expresarse
por medio de nuestro vivir, en su hablar. Señor Jesús, Él desea que todo lo que nosotros hagamos, la obra que nosotros hacemos, sea lo que Él mismo está haciendo. Nosotros simplemente somos un ser humano, pero a pesar de todo esto, nosotros, después de ser un ser humano, nosotros podemos tener un vivir divino, un vivir divino. Mira, Pablo escribió las epístolas dirigidas a Timoteo cuando la iglesia se hallaba en mucha degradación. Aún en ese tiempo, dice que había de ser cabal el hombre de Dios y enteramente, dice, equipado con toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17 dice eso. ¿Le gustaría, hermano o hermana, a usted ser un hombre de Dios? El versículo anterior nos dice cómo podemos serlo. Escucha, dice que todas las escrituras dadas por el aliento de Dios, o nosotros anihilar la palabra de Dios, nosotros espontáneamente viviremos a Dios. Si dedicamos un tiempo cada mañana, en buscar al Señor, en orar, leer la palabra, en inhalar la palabra, Señor Jesús, al comerle a Él, nosotros llegaremos a ser un hombre de Dios. Señor Jesús, ¿no quiero ser tú un hombre de Dios? Mira, podemos ver a nuestro amado Jesús. Él era un estándar, un modelo de Dios. Sin embargo, Él no se expresó a sí mismo en su vivir. Él mismo expresó, dice, en su vivir, Él explicó su relación al Padre de esta manera. Él dice en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, oh maravilloso, el que me come, Él también vivirá por mí. Pero mira también la palabra, Él le dijo a los judíos, de cierto, os digo, no puede hacer el hombre, el Hijo nada, no puede hacer el Hijo hacer nada por sí mismo, escucha, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, también el Hijo lo hace igualmente. Y mira lo que dice el 19. Él pudo decir, no puedo hacer nada por mí mismo. Señor Jesús, queridos hermanos y hermanas, necesitamos tocar el corazón de Dios. Ya vimos antes el versículo que leímos de Zacarías, que extendió los cielos, puso fundamento en la tierra, dice, y formó espíritu dentro del hombre. Esa es la atmósfera, el ámbito donde realmente el terreno donde nosotros debemos vivir y permanecer en nuestro espíritu. Bueno, nos quedamos antes en la letra C y dice la letra así, de esta manera. Dice, Dios está contento con la encarnación. Jesús es el maravilloso consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, para ser el gobernante único y el gobierno único del Dios triuno. Dice que está sobre sus hombros. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Emmanuel, Dios hombre, aquel que está unido, mezclado, incorporado con el hombre. Él está incorporado dentro de nosotros. Hemos llegado a ser parte de esta incorporación divina y mística. Yo no sé, hermano, si tú entiendes esto, si vemos esto, pero necesitamos tocar el Espíritu del Señor. Señor, toca nuestro corazón, toca nuestro espíritu. Dice en Lucas 2:9, dice, y se le presentó
un ángel del Señor, y la gloria del Señor les resplandeció, dice, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí, os anuncio buena nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Se le apareció allí a aquellos pastores y fueron a adorarle. Maravilloso. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios. Escucha, y decía, eso lo dice en Lucas 2:14, y comenzaron a decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su complacencia. ¿Qué te parece? Oh, Señor Jesús, aquel niño envuelto en una mantita y acostado en un pesebre. Oh, nos ha nacido. ¡Qué maravilla, Señor Jesús! Gracias. Y ese pesebre es un lugar donde come los caballos y las vacas y eso. Él aún llegó a ser en ese pesebre alimento para nosotros. Dice en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno está sobre sus hombros, y se llamará su nombre maravilloso. ¿Quién es el maravilloso? Cristo. Consejero. ¿Quién es nuestro consejero? Cristo. El fuerte. ¿Quién es nuestro Dios fuerte? Cristo en nosotros. Padre eterno. Él aún dijo que él era el Padre. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él era el Padre eterno, el príncipe de paz. En Isaías también 9:7 dice, el aumento de su gobierno y su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, de modo que sea establecido y sostenido en iniquidad e injusticia ahora y por la eternidad. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y eso era una profecía y fue cumplida. Dice Mateo, y se dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Dice, y he aquí que una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí. Oh, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Dice tú, muéstranos al Padre, Felipe. ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os estoy hablando no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre. Este es el 6:14. El 14:6. No, os digo, 14:11. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. El 14, si yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el consolador? El 17 lo dice, el Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero él estaba hablando a sus discípulos y dice, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién permanecía con él? El Hijo con el Padre. ¿Y quién vendría
a Él, el Espíritu, porque una vez que Él iba a la cruz, llegó a ser el Espíritu vivificante. Por eso dice el 18, no os dejaré huérfano. Eso es Jesús hablándole a sus discípulos abiertamente, de cara a cara. Oh, ellos fueron bien alumbrados. Señor Jesús, pero esto no se ve en cualquier religión, en cualquier denominación, cualquier grupo de verdad. Jesús tuvo que sacar a sus discípulos de Jerusalén, porque allí había una nube muy espesa de la religión y de la tradición que había. Hoy día hay mucha religión, mucha tradición, y impide de que puedan muchos hermanos ver esta visión. Por eso Jesús en Mateo 16 dice que Él se llevó a sus discípulos muy lejos de Jerusalén, a Cesarea de Filipo, y allí Él pudo abrir su corazón, porque dice que allí había un cielo abierto y despejado, donde no impedía nada de que ellos pudieran recibir esta visión. ¿Te imaginas? El Espíritu de realidad, el Consolador. Dice, pero ellos no pueden ver esto porque no lo pueden ver. Dice, pero vosotros lo veis y lo conocéis, porque permanece, dice, con. ¿Quién permanecía con ellos? Él. Dice, y estará en. ¿Cuándo? Cuando Él fuese a la cruz y viniese de nuevo como el Espíritu todo inclusivo, que ahí está todo lo que es, perdonadme por este nombre, todo el paquete completo, el Padre, por el Hijo, como el Espíritu, con todo el vivir humano, con todo lo que Él venció, con todo lo que Él logró, venció la muerte, venció todo, y eso todo hoy está en nuestro espíritu. Por eso yo decía que teníamos que estar muy pendientes y ver de que Dios formó espíritu dentro del hombre, porque es el ámbito, es la esfera, es el lugar donde Dios quiere morar para extenderse desde ahí a todo nuestro ser y nosotros poder llegar a ser esos Cristos aquí en la tierra. Dice, y estará en vosotros. Y dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Vengo a vosotros. Quiere decir que Él iba a venir a ellos. ¿Te acuerdas cuando iba aquellos dos de Emaús? Cuando ellos volvían decía, pero ¿te acuerdas cuando ardía nuestros corazones cuando nos hablaba? Porque Jesús se le apareció a ellos, pero sus ojos estaban velados. Pero lo que Jesús quería, y se estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 años, de que Él ya no estaba afuera, de que Él estaba dentro de ellos. Oh, hermano, esto para volverse loco. Señor Jesús, por eso, hermano, hoy el mundo está revuelto. Aún tenemos miedo de llevar a nuestros hijos ya a los colegios, donde incluso pinta a veces a los niños las uñas y le dicen que los mismos pueden ser niños que niñas. ¿Esto qué es? ¡Mentira! Tenemos que estar en contra de todo este asunto. Dios creó al hombre varón y hembra. Varón y hembra. Señor Jesús, por eso, hermanos y hermanas, tenemos la responsabilidad. Y no solamente la responsabilidad, sino tenemos aún la autoridad del Dios Todopoderoso que mora dentro de nosotros para levantarnos contra toda esta ola. Sí, y establecer el reino aquí en la tierra. Pero mientras que estemos uno por un lado y otro por otro, yo soy de aquí, tú eres de allí, tú de qué iglesia eres, tú de dónde eres, quién es tu pastor, quién es tu esto. Porque esas son las preguntas que nos hacemos cuando conocemos. Todo ese vocabulario tiene que desaparecer de nosotros. Nosotros somos hermanos y el Dios triuno maravilloso mora dentro de nosotros. Bueno, no quiero realmente hablar más, como se suele decir, de la cuenta,
porque lo que quiero y deseo es que podamos ver lo que hay dentro de nuestro espíritu. Dice el 14:19, dice, porque todavía un poco, escucha, porque todavía, dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Él estaba en el mundo. Al mundo vino, dice en Juan 1:9. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Y la gente no lo creía, no lo veían. Por eso, hermanos, hermanas, tenemos que espabilar, levantarnos, tocar la palabra, el trono de Dios que está dentro de nosotros. Por eso dice, acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Queridos hermanos, es maravilloso que dice, el mundo no me verá más. Pero escucha lo que dice el 19. Estos son versículos que no podemos salir de aquí, porque sabe, aquí Jesús estaba abriendo su corazón, una palabra abierta a sus discípulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Fue una conversación íntima de Dios con sus discípulos. Y hoy esta palabra está abriéndose a nosotros. Dice, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Vosotros también viviréis, dice, y en aquel día vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué te parece? Oh, Señor Jesús, me siento como agotado, como derrotado, pero derrotado en mi hombre natural, pero intensificado en mi espíritu. Queridos hermanos y hermanas, volvámonos al Señor, démosle la espalda a la religión, a la tradición. Cuando había unos hijos de Dios que fueron cautivos a Babilonia, porque hoy te digo, hoy el cristianismo está en Babilonia, en la confusión, están cautivos. Sí, de verdad, si no estuviesen cautivos, podíamos estar callados y haciendo nuestra obra cada uno por nuestro lado. No. Seríamos unánime, un pan, donde ese pan ha sido amasado por muchos granos, donde cada grano ha perdido su entidad y ha sido molido y amasado. Y hará un pan donde muchos puedan comer ese pan. ¿Me entiende? Hermano, hermana, esta palabra, yo lo siento, pero no se escucha en cualquier lugar. Necesitamos ser un pan bien amasado, aún cocido, para que pierda toda la contaminación y todos los gérmenes venenosos que haya en nosotros. Necesitamos ser bien amasados, pasado por el horno, Señor Jesús, y que quede solamente Cristo en nosotros. Hermanos y hermanas, maravilloso. Señor Jesús, voy a ver qué hora es. Me queda 4 minutos más o menos. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Tenemos que orar desesperadamente, de verdad, hermano. A lo mejor tú eres un pastor, no sé si estás escuchando esto, pero aún necesitamos llegar a ser nada, ni nadie, para que Cristo lo sea todo. Contaba un hermano que pasó por un lugar de un grupo cristiano y decía, si usted viene aquí, llegará a ser alguien. ¿Y sabe lo que dijo el hermano? Dijo, yo cambiaría esa frase y diría, si usted viene aquí, llegará a ser nada, ni nadie, pero Cristo llegará a ser todo en su vida. ¿No es maravilloso esto? Yo creo esto, hermano. Por eso estoy compartiendo esto, yo lo creo. Bueno, iba a compartir algo que se me fue, de que uno de los hijos de Dios que estaba en Babilonia, estaba cautivo porque fue sacado de Jerusalén, fue sacado de la iglesia genuina y fue llevado a Babilonia.
Y dice que, tú lo puedes leer en el Salmo 137, creo que es. Salmo 132, 137, creo que es el 137. Que dice, oye, sí, el 137. Y el salmista dice, allí, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Escucha, dice, y llorábamos, acordándonos de Sión. Dice, y los mismos que nos habían llevado cautivos, porque hoy día muchos, no quiero mencionar nombres ni nada, ni títulos, pero muchos lo llevan hacia ellos y lo llevan cautivo entre cuatro paredes. Y tú no puedes ir a reunirte allí porque tú naciste aquí. No, yo nací en Cristo, dentro de esta persona maravillosa. Yo no entré aquí, ni allí, ni en el otro lado. Usted cuando me predicó el Evangelio me predicó a Cristo y que recibiera a Cristo y que permaneciera en Cristo, no en un sistema religioso o en algún lugar. Así que nosotros, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquel allí en el Salmo 137 dice, los mismos que nos llevaron cautivos a Babilonia, porque llegará un momento que tú te aburrirás, te cansarás y dirás, ¿esto qué es lo que es? Te aburrirás del cristianismo. Por eso hoy hay incluso muchos cristianos que están buscando ahora el querer vivir el Antiguo Testamento, el dejarte la barbita como los judíos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se le agotó Cristo y ya no tiene más visión ni más revelación y tiene que buscar, como decía Pablo a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién os engañó? ¿Quién os fascinó? Para volver otra vez a los ritos y a todos estos asuntos. Bueno, y allí el de Babilonia dijo, junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Dice, los mismos que nos llevaron cautivos nos decían, cantad, cántico de Jehová, cántico de alegría, como cantaba. Y entonces dice, este hermano allí en los ríos de Babilonia, donde estaba allí llorando, dice que él colgó las arpas, ya no podía ni cantar, y le dijo, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierras extrañas? Queridos hermanos, es maravilloso de que hoy realmente nosotros podamos ver este asunto. Así que, hermano y hermana, no sé, pero es maravilloso, Señor Jesús, que podamos estar involucrados en estas cosas. Bueno, sigo aquí, dice, otra letra, dice, Dios está contento con el bautismo de Cristo. Dice que Dios está contento con el bautismo de Cristo. Dice, cuando Él fue bautizado para comenzar su ministerio público, dice que los cielos le fueron abiertos. Y aquí que hubo una voz de los cielos que decía, oh Señor Jesús, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Hermano, el Señor Jesús, al tomar la posición de un hombre normal, Él fue bautizado para cumplir toda justicia y dejarse llevar a la muerte y a la resurrección, a fin de que Él pudiera vivir y ministrar resurrección. Y ministrar en resurrección. ¿Dónde Él puede ministrar hoy en resurrección? Está en nosotros. Dice, y entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, dice, para ser bautizado por Él. Y dice que Juan procuraba impedírselo. Yo soy, dice, que necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y en Mateo 3:15 dice, y entonces Jesús le respondió y le dijo, escucha Juan, déjate de historia, mira, permítelo por ahora, pues conviene que cumplamos así toda justicia. Y entonces Juan dice que se lo permitió. Señor Jesús. Y dice que entonces Jesús, una vez que fue bautizado, ya lo leí antes, pero quiero leerlo otra vez, enseguida dice, enseguida, Él quería comenzar su ministerio. Oh, ese Dios hombre, Él era el tabernáculo de Dios. Él era, digamos, el arca de Dios. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Dice que enseguida
subió de las aguas y dice que aquí los cielos le fueron abiertos. Y dice que vio el Espíritu de Dios descender como paloma a venir sobre él. Sobre él. Y aquí que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Yo tengo que parar aquí, pero aquí, después cuando él dice que inmediatamente que salió de las aguas, dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Igual como un coche cuando es fabricado por el perito, entonces una vez que está acabado, pues hay una autopista donde tienen que probarlo. Y entonces fue probado y dijo: perfecto. Jesús fue tentado, fue probado en el desierto y salió victorioso. Igual como los coches, cuando, una vez que es probado, dice: hagamos ahora una reproducción en masa. Y ya por todo el mundo se ve ese coche exactamente igual como el modelo que salió de fábrica. Cristo nuestro modelo. Ahora nosotros, supuestamente, digo esto ya en las últimas palabras, supuestamente tenemos que ser una réplica de Cristo aquí en la tierra. Te dejo con esta reflexión para que tú realmente piense y medite y toque tu espíritu y que el Señor te guíe y te dé sabiduría. Yo siempre he dicho, aunque me quede solo con esta visión, con esta revelación, pero quiero dar mi última gota de sangre por este recobro, por esta vida y por esta visión que el Señor me está mostrando, porque es el deseo del corazón de Dios, donde no existe Cristóbal sino es Cristo, donde María no da más de sí sino que es Cristo, donde cada uno de sus hijos es una expresión, una miniatura de lo que Él es. Así que el Señor remueva todo tu ser y pueda abrir tu corazón y te pueda dar espíritu de sabiduría y de revelación y tus ojos puedan ser alumbrados y podamos ver cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, en cada uno de nosotros. Esto lo puede ver en Efesios 1, del 17 al 23. Léelo. Que el Señor te siga fortaleciendo y la próxima semana estaremos con la tercera parte de este bosquejo porque no lo hemos terminado. Amén.